Les estoy dando la bienvenida a este segundo segmento dentro de esta cuarta teleconferencia del módulo de Estadística 2. Venimos entonces trabajando la estimación de parámetros en dos grupos. En el segmento anterior trabajamos una comparación de medias teniendo en cuenta que las muestras que estamos trabajando son muestras grandes. Bueno, pero ¿qué ocurre si no se cumple esa condición de muestras grandes? Entonces comenzamos a trabajar con un intervalo muy similar al anterior, pero que marca una diferencia fundamental en la distribución. Entonces es el que comenzamos a trabajar como el intervalo de confianza para muestras pequeñas. Veamos entonces en qué consiste esta situación. Resulta que cuando estamos trabajando muestras pequeñas, recordemos que muestras pequeñas para nosotros son muestras menores que 30. Recuerden que nosotros decíamos una muestra grande es una muestra mayor o igual que 30, en una solita. Entonces aquí, ¿cuáles son las condiciones que vamos a tener? Nuestra primera muestra es menor que 30. Nuestra segunda muestra es menor que 30. En este momento ustedes podrían pensar, bueno, ¿qué ocurre si una muestra es menor que 30 y la otra es mayor que 30? Entonces, en ese caso, esa situación corresponde a un intervalo como el que manejamos en el segmento anterior, y ya con una muestra que tengamos grande, mayor que 30, nos vamos con la distribución normal. Aquí la condición es estricta, las dos muestras tienen que ser necesariamente menores que 30. Quiere decir que estamos trabajando un intervalo para muestras pequeñas. Cuando yo digo que estamos trabajando el intervalo para muestras pequeñas, ustedes ya van recordando que ese intervalo en muestra pequeña requiere de una distribución diferente a la normal. Y también requiere de una estandarización de la varianza. Entonces, en este caso, que tenemos esas muestras pequeñas, observen cómo la varianza comienza a cambiar. Ya no vamos a tener esa varianza como la veíamos en el segmento anterior, bajo la distribución normal, sino que esta varianza, que aquí vamos a denominar como una varianza común, tiene la forma de una estimación conjunta de la varianza. ¿Cómo manejamos esa estimación conjunta de la varianza? Entonces, primero la notación. Las varianzas de la población son desconocidas, por lo tanto, vamos a trabajar con las varianzas en la muestra. Por eso aquí está apareciendo S al cuadrado de P. La P lo que nos indica es una ponderación de la varianza. Estamos trabajando con una varianza ponderada. ¿Cómo trabajamos esa varianza ponderada? O ¿cómo trabajamos esa desviación estándar ponderada? Observen cómo en la expresión manejamos la raíz cuadrada de y la ponderación la estamos haciendo a través de los tamaños de la muestra. N1 menos 1 es el factor que está haciendo la ponderación de la primera varianza. N2 menos 1, la ponderación que tenemos para la segunda varianza. La explicación de por qué es N menos 1, recuerden que cuando manejamos la varianza en la muestra, que no coincide con la varianza en la población, entonces nos toca hacerle un ajuste, es la varianza ajustada, y esa tiene una división con N1 menos 1 o con N menos 1, que es lo que aplicamos aquí en la ponderación. Y observen cómo el denominador lo estamos manejando como la suma de los tamaños de muestra N1 más N2 menos 2. Entonces aquí menos 1 más menos 1, menos 2. Y esto va a corresponder a lo que vamos a trabajar con los grados de libertad. Entonces, si yo tengo muestras pequeñas, estoy cambiando la forma de hacer la estimación de la varianza. Ya no estoy trabajando con sigma 1 cuadrado sobre n1, sigma 2 cuadrado sobre n2, sino que tengo que hacerle un ajuste mediante esta varianza que estamos llamando aquí una varianza ponderada. Pero además de tener en cuenta que tenemos esa varianza ponderada, ¿cómo nos queda el intervalo de confianza? Entonces,
ese intervalo de confianza, ese límite inferior y ese límite superior, lo vamos a trabajar de la siguiente manera. Observen, se parece un poco al que veníamos trabajando. Volvemos a tener el valor x promedio 1 menos x promedio 2. Pero ¿qué vamos a cambiar en términos de x promedio 1 y x promedio 2? Estamos cambiando en este momento el valor más o menos, y ahí es cuando cambiamos la distribución. Observen que aquí ya no nos apareció el valor z, sino que está apareciendo el valor t, donde t es el valor de la distribución t-student. Y recuerden que la distribución t-student la trabajamos con grados de libertad, que en este caso corresponden al denominador de esa varianza que estábamos ponderando, n1 más n2 menos 2 grados de libertad. Entonces, cambio fundamental. Estamos cambiando la distribución en muestra pequeña, no manejamos la distribución normal, vamos a la distribución t-student, y el otro cambio que tenemos es en la variación. Allá hablábamos de un error estándar cuando tenemos muestra grande, sigma 1 cuadrado sobre n1 más sigma 2 cuadrado sobre n2. Aquí estamos haciendo una transformación a ese error estándar y observen que tenemos esa desviación estándar ponderada con la expresión que veíamos anteriormente y lo estamos multiplicando por la raíz de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Entonces, esta es una segunda expresión para esa diferencia de medias que vamos a considerar, que vamos a tener en cuenta, y cuando estamos manejando una situación, un caso específico, analizamos las condiciones para establecer si trabajamos con el intervalo que veíamos en el segmento anterior o si trabajamos con este intervalo que estamos manejando en esta oportunidad. Veamos entonces cómo hacemos para reconocer la situación. Entonces, veámoslo aquí en el siguiente ejemplo. Un supervisor de producción de una empresa quiere comparar el número de unidades defectuosas producidas en el turno del día con el número promedio de unidades defectuosas fabricadas en el turno de la noche. Una muestra de 6 unidades de la producción del turno de la mañana y 8 del turno de la noche muestra la siguiente información. Consideración importante cuando estamos haciendo comparación de dos grupos. Una muestra de 6 unidades. Y en el otro caso tenemos una muestra de 8 unidades. No necesariamente los tamaños de muestra cuando hacemos comparaciones deben ser iguales. Más bien ocurre el caso que cuando estamos haciendo comparación de medias, los tamaños de la muestra generalmente son diferentes. Observemos entonces que tenemos los dos grupos en donde en cada uno se registró número de unidades defectuosas. Primer dato nos dice que en el día, aquí, este día se registraron 5 unidades defectuosas, mientras que en la noche se tienen 8 unidades defectuosas. Con la información que tenemos aquí en ese momento, observamos que las muestras son pequeñas. Aquí ya tenemos muestras que son menores a 30. Entonces, necesitamos construir nuestro intervalo de confianza para estas muestras. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues vamos a coger los datos del día y vamos a calcular esas medidas que son importantes para nosotros. ¿Cuáles son esas medidas importantes? La media a través de esa muestra y la desviación estándar en esa muestra. Y en igual forma vamos con la segunda muestra a calcularle la media. Observen notación, estamos identificando para segundo grupo y la desviación estándar para el segundo grupo. Ustedes le dan los datos a su calculadora, los manejan por Excel o trabajan con las fórmulas como lo hacíamos en Estadística 1 y vamos obteniendo información y resultados correspondientes a cada grupo. De esta manera, entonces, nuestro primer grupo con 6 unidades maneja un número promedio de unidades defectuosas de 7 y la desviación estándar de 1,41,42.
mientras que la segunda muestra, con 10 unidades, nos da un valor de desviación estándar de 2.2678. Recuerden que en este momento lo que estamos haciendo es una comparación de medias. Si esa comparación la observamos en forma puntual, pues puntualmente yo digo que un valor de 7, que es el promedio del primer grupo, es diferente a un promedio de 10, que es el del segundo grupo. Pero lo que vamos a establecer aquí con el intervalo es si esta diferencia que estamos encontrando es una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, si este valor de 7 realmente es diferente a este valor de 10 en términos estadísticos, y para eso recuerden que importante es la variación de los resultados. A veces podemos tener dos resultados que son diferentes en términos del valor puntual, pero que estadísticamente son iguales. Y eso es lo que vamos a determinar con el intervalo. Bien, entonces a lo que decíamos, lo primero que vamos a hacer es que este intervalo requiere el manejo de esa desviación estándar conjunta, el valor que marcamos como el SP. Recordemos, primer grupo, N1 menos 1, varianza de grupo, más N2 menos 1, varianza de grupo, sobre N1 más N2 menos 2. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en términos del valor que estamos reemplazando. Desviación estándar conjunta o ponderada. Recuerden que es ponderada. Y comenzamos a reemplazar valores. El N1 vale 6, ahí lo tenemos en el enunciado, menos 1. Desviación estándar, observen que aquí sí la estamos colocando al cuadrado porque la notación nos dice que inicialmente tenemos sigma 1 solito, este valor no está al cuadrado. La fórmula requiere que lo trabajemos no como desviación estándar, sino como varianza. Entonces por eso lo colocamos al cuadrado. N2 menos 1, 8 menos 1, y en igual forma desviación estándar del cuadrado. Y observen, N1 más N2 menos 2. Y tenemos una desviación estándar conjunta de 1,9579. Pasamos entonces, una vez que tenemos esta desviación estándar conjunta, a seguir buscando los elementos que me permiten trabajar el intervalo de confianza. Veamos entonces el siguiente elemento, valor T de la distribución. Recuerden que este valor T de la distribución corresponde a un valor de una tabla que maneja grados de libertad. Los grados de libertad en este momento, N1 más N2 menos 2, corresponde a 12 grados de libertad. Y el valor de confianza, 0,95. Recuerden que en esta tabla, con un nivel de confianza de 0,95, que es el área que tenemos en el centro del gráfico, nos permite determinar que hacia la izquierda y hacia la derecha las áreas son iguales. Lo que le falta a 0,95 es el valor de 1 menos alfa. Entonces lo que le falta a este valor para llegar a 1 es lo que estamos identificando como el valor de alfa. Y para este caso es 0.05. 0.05 es el área que vamos a tener tanto a la izquierda como a la derecha. Entonces, para saber solamente el área de la derecha, marcamos el alfa medios y nos da un valor de 0.025. Quiere decir que esta área que estamos señalando aquí es un área que tiene un valor de 0.025. Y la señalamos porque, tal como ustedes observan en la tabla de la distribución, esta tabla nos está manejando áreas de la derecha. Observen cómo está sombreada el área de la derecha. Por eso es que en el enunciado de la tabla, aquí en la primera fila, comenzamos a buscar un área de 0.025. Y observen que estamos obteniendo el valor aquí. Hacemos entonces el cruce de valores entre el área a la derecha de la distribución, 0.025, y los 12 grados de libertad, encontrando un valor de 2.1788. Entonces ese valor de 2.1788 se convierte en nuestro valor T
para el intervalo de confianza. Pasamos entonces a reemplazar valores en nuestro intervalo. Entonces, una vez definido el SP, definido el valor de t, vamos a comenzar a reemplazar dentro de la expresión que tenemos para el intervalo. X promedio 1 menos X promedio 2. Significa entonces, aquí está X promedio 1, valor que tenemos en 7, X promedio 2 en 10, más menos el valor de t, 2.1788, lo estamos multiplicando por el SDP y ese valor está multiplicado por la raíz de 1 sobre n1 más 1 sobre n2. Diferencia negativa, al restar el valor del producto, todo lo que está aquí en la parte derecha, que nos está dando 2.3038, observen cómo tenemos un valor negativo en el límite inferior y observen cómo también el límite superior nos está dando un valor negativo. La diferencia de medias entonces en este caso nos está dando negativa en los dos límites. ¿Qué significa que la diferencia sea negativa en los dos límites? Entonces recuerden que esa comparación entre X promedio 1 menos X promedio 2 nos está dando negativa. Negativa significa que el valor es menor que 0. Por lo tanto, el número promedio que encontramos en el primer grupo va a ser menor al número promedio que encontramos en el segundo grupo. Los dos valores negativos se nos están manteniendo tanto en el límite inferior como en el límite superior, porque bien podría ser el límite inferior negativo y el límite superior positivo, pero aquí se mantienen en los dos. Quiere decir que esta situación se conserva durante todo el intervalo. Y entonces, la conclusión que vamos a sacar es que el número de unidades defectuosas que se producen en el día es menor al número promedio de unidades defectuosas que se producen en la noche. Nuevamente repito, porque estamos sacando esa conclusión, porque el promedio del primer grupo siempre es menor al segundo y es la única forma de que estas diferencias nos estén dando negativas. O, si lo vemos aquí en forma puntual, esta situación de que el promedio en el día sea de 7 unidades y en la noche sea de 10 es una situación que se mantiene durante todo el intervalo. Eso hace que la diferencia de las dos se siga manteniendo y entonces aquí vamos a decir que sí hay diferencia entre el número de unidades que se producen en el día y en el de la noche. Conclusión entonces, cuando manejamos el intervalo de confianza para esa diferencia de medias, con esta condición, entonces, muestras pequeñas, las varianzas poblacionales son desconocidas, observen, varianzas poblacionales desconocidas, entonces estamos trabajando con la distribución T. Cambio fundamental con el intervalo que teníamos anteriormente. Y esa distribución T requiere que trabajemos grados de libertad N1 más N2 menos 2 y además requiere que manejemos una varianza conjunta. Bien, tenemos entonces aquí la segunda situación, el caso del manejo de estimación para dos grupos, diferencia de medias con muestras pequeñas. Recuerden que estamos hablando de diferencia de medias porque las variables que trabajamos son cuantitativas. ¿Qué ocurre si las variables son cualitativas? Ese va a ser el tema que vamos a trabajar en el tercer segmento. Entonces, los espero en el siguiente segmento para ver el intervalo en variables cualitativas. Gracias por la atención y los espero en el siguiente segmento.